La noche era como cualquier otra. El autobús avanzaba por las calles húmedas, reflejando las luces amarillas de los semáforos en el asfalto. Eran casi las 11:30 y el turno de Raúl estaba por terminar. El vehículo iba lleno al salir del centro. Había personal de salud, estudiantes adormilados, una pareja discutiendo en voz baja y en los asientos del fondo una mujer que sostenía algo envuelto en una manta celeste. Raúl apenas le prestó atención, solo pensó que era otro bebé más viajando a esa hora. Las paradas fueron desgranando pasajeros como semillas. Primero los estudiantes, después la pareja, luego los trabajadores. Las conversaciones se apagaron y el murmullo constante fue reemplazado por el ruido del motor y el traqueteo de las ventanas. Cuando ya quedaban 5 personas, Raúl escuchó el primer llanto. Agudo, corto, inconfundible. Miró por el espejo retrovisor. Nadie parecía reaccionar. La mujer del fondo mecía suavemente el bulto entre sus brazos. La manta apenas dejaba ver una pequeña forma redondeada. El llanto volvió, esta vez más claro. «Shh, ya está», susurró la mujer. Raúl sintió un leve escalofrío. Algo en esa escena le incomodaba. El colectivo estaba demasiado silencioso para que un bebé llorando pasara desapercibido. En la siguiente parada bajaron 2 pasajeros más. Quedaron 3. En la parada siguiente bajó uno más. Quedaron solo 2 pasajeros, un hombre mayor dormido cerca de la puerta trasera y la mujer del fondo. El hombre descendió 2 cuadras después, tambaleándose sin mirar atrás. Y entonces el colectivo quedó vacío. Vacío, excepto por ella. Raúl tragó saliva, miró por el espejo. La mujer seguía allí, balanceándose, pero ahora el bebé no lloraba. El silencio era peor. «Señora, ¿baja en la próxima?», preguntó, intentando sonar normal. La señora asintió con la cabeza. El autobús avanzó 1 cuadra más. Raúl sintió que el aire se había vuelto espeso, como si faltara oxígeno. Volvió a mirar por el espejo. La mujer estaba de pie. No recordaba haberla visto levantarse. El llanto volvió. Más fuerte, más cerca. Raúl giró bruscamente la cabeza. No había nadie. Cuando volvió a mirar al espejo, la mujer ya no estaba en el pasillo. Estaba parada justo detrás de su asiento, a menos de 1 metro. No había escuchado pasos. El colectivo seguía en movimiento. Raúl frenó de golpe. Las puertas se abrieron con un siseo hidráulico. «Señora, se tiene que bajar. Llegamos a su destino», susurró. La mujer salió corriendo del autobús y cuando Raúl por fin se calmó, escuchó un llanto provenir del asiento donde estaba la mujer, y ahí estaba. La mujer había olvidado al bebé, pero cuando Raúl se acercó a verlo, no había bebé. Había un muñeco viejo, de plástico rígido, con los ojos abiertos y vidriosos, la boca entreabierta en una muesca fija, y desde dentro del muñeco salía el llanto. El muñeco giró los ojos hacia Raúl y el autobús se apagó. Las luces murieron. El llanto continuó en la oscuridad. Raúl tomó el muñeco y lo tiró en un depósito de basura que había en la parada, antes de subir de nuevo al autobús y salir de ahí lo más rápido posible. Raúl continúa trabajando como conductor y de vez en cuando, después de terminar su recorrido, mientras vuelve a guardar el autobús, lo escucha. Aquel llanto de aquel horrible muñeco. El autobús nocturno iba casi vacío cuando Tomás subió. Eran más de las 12 y la ciudad ya se había apagado. Solo quedaban luces dispersas y el murmullo lejano del motor. Eligió un asiento doble del lado de la ventana, a mitad del vehículo. Siempre prefería viajar mirando hacia afuera. Le daba la sensación de tener control, de ver venir cualquier cosa.
Apoyó la frente contra el vidrio frío y dejó que las luces de la calle se estiraran en reflejos largos. No había nadie sentado a su lado. Mejor así. El autobús arrancó. Durante varios minutos no ocurrió nada. Solo el sonido del motor, el leve balanceo en las curvas y el conductor visible en el espejo delantero, inmóvil como una estatua. En la siguiente parada, el vehículo se detuvo con un suspiro hidráulico. Tomás no miró hacia la puerta. Escuchó el sonido de gente subiendo, pero entre ellos había uno diferente. Un paso, luego otro, lento, arrastrado casi. No sabía por qué, pero sintió que no quería girar la cabeza. El pasillo crujió bajo el peso de ese nuevo pasajero. Paso a paso, avanzó hacia el fondo y se detuvo justo a su lado. Tomás lo supo sin mirarlo. El asiento vacío a su lado junto al pasillo se hundió ligeramente. El aire cambió. No era exactamente frío, era más bien una ausencia de temperatura, como si el calor no pudiera sostenerse ahí. Tomás siguió mirando al frente, fingiendo concentración en la oscuridad exterior. No quería ser descortés, pero tampoco quería confirmar la sensación que empezaba a crecerle en el pecho. Escuchó una respiración. No, algo parecido a una respiración. Era irregular, demasiado profunda, como si el aire entrara en un espacio más grande del que debería existir dentro de un cuerpo humano. «Es solo alguien raro», se dijo. «No seas paranoico». Aún así, no giró la cabeza. El autobús retomó la marcha. Pasaron 2 minutos, 5, 10. El pasajero no se movía, no acomodaba la ropa, no tosía, no suspiraba. Solo estaba. Tomás notó algo más. No podía percibir el límite del cuerpo a su lado. Normalmente, uno siente la presencia de alguien cerca, el calor, el roce ocasional, pero aquello era como sentarse junto a un hueco con forma de persona. El reflejo en la ventana empezó a incomodarlo. Veía su propia cara, pálida por la luz interior, y a su lado, una silueta. Al principio, parecía normal, pero cuanto más evitaba mirarla directamente, más notaba detalles extraños en el reflejo. El hombro era demasiado alto, el cuello demasiado largo. La cabeza parecía inclinarse en un ángulo que no correspondía a una columna humana. Tomás sintió que el corazón le golpeaba en los oídos. «No mires», pensó. Pero la curiosidad, mezclada con el miedo, terminó venciendo. Lentamente, como quien teme romper algo frágil, giró la cabeza. Al principio, su cerebro intentó acomodar lo que veía dentro de algo lógico. Sí, era casi humano. Tenía torso, piernas, vestía ropa oscura, común, pero el cuerpo parecía mal ensamblado, como si alguien hubiera aprendido la anatomía observando desde lejos. La piel era lisa, no tenía poros, no tenía imperfecciones, era de un tono gris pálido que absorbía la luz en vez de reflejarla. La cara era lo peor. Los ojos estaban en el lugar correcto, pero eran demasiado grandes. No tenían blanco ni pupila definida, solo una superficie oscura, brillante, como vidrio mojado. La nariz era apenas una sugerencia de forma. La boca estaba ahí, sí, pero se extendía unos milímetros más allá de lo normal hacia los lados, y cuando los labios se separaron ligeramente, Tomás vio que dentro no había dientes definidos, sino algo parecido a placas irregulares. La cosa lo estaba mirando. No parpadeaba, no respiraba como un humano, y sin embargo, lo imitaba. Cuando Tomás tragó saliva, la cosa hizo un movimiento idéntico un segundo después,
como si estuviera copiándolo con retraso. El joven dejó de respirar un instante. La criatura inclinó la cabeza. Demasiado. El ángulo habría roto el cuello de cualquier persona. Sus labios se estiraron en algo que intentaba ser una sonrisa. El vehículo comenzó a reducir la velocidad. No había parada señalada. El extraño pasajero se inclinó hacia él, invadiendo su espacio sin tocarlo. «No mires demasiado», susurró. Tomás sintió un frío subirle por la columna. La criatura levantó lentamente una mano. Tenía 5 dedos, pero uno de ellos se dividía en 2 a mitad de camino. «Gracias por mostrarme», dijo. El autobús se detuvo. Las puertas se abrieron hacia la oscuridad absoluta, y el extraño pasajero se bajó del autobús mientras Tomás aún temblaba de miedo en su asiento. Ramiro llevaba 12 años manejando el mismo autobús, la misma línea, el mismo recorrido, las mismas calles que se desdibujaban cada noche bajo los faroles amarillos. Era un turno tranquilo, demasiado tranquilo. Faltaban 10 minutos para terminar el recorrido cuando el autobús se detuvo en una parada casi vacía. Solo había una mujer. Subió despacio. Vestía varias capas de ropa vieja y llevaba collares con piedras opacas y pequeñas bolsitas de tela colgando del cuello. En las manos sostenía una caja de madera. «Buenas noches, joven», dijo con una sonrisa torcida. «¿No le interesa un amuleto? Protege contra la mala suerte». Ramiro suspiró. Ya conocía a ese tipo de vendedores ambulantes. «Señora, no puede vender aquí. Está prohibido». Ella no se movió. Todos necesitan protección, especialmente los que conducen de noche. Ramiro sintió un escalofrío, pero lo ignoró. «Le dije que no, bájese en la próxima parada». La mujer lo miró fijo. En la siguiente parada, Ramiro prácticamente la obligó a descender. La vio quedarse en la vereda inmóvil mientras el autobús arrancaba. No se movió ni cuando el vehículo dobló la esquina. Esa noche terminó su turno sin más incidentes. O eso creyó, pues a partir de ese momento, cosas extrañas empezaron a sucederle. Día 1. Mientras guardaba el autobús en la terminal, escuchó un golpe seco en la parte trasera. Revisó. No había nadie. Pensó que sería algo suelto. Día 2. A mitad del recorrido, el timbre de parada sonó. Nadie lo había presionado. Miró por el espejo retrovisor. Los asientos estaban vacíos. Día 3. El autobús se detuvo solo y las puertas se abrieron en la misma parada donde había subido la mujer. Ramiro juraba no haber tocado el freno. El motor vibraba como si algo pesado hubiera subido, pero no había nadie. Esa noche, mientras limpiaba el interior, decidió revisar debajo de los asientos. En el último asiento del fondo lo encontró. Un pequeño amuleto envuelto en tela negra, atado con hilo rojo, igual a los que llevaba la mujer. Ramiro sintió que el aire se volvía espeso. Lo tomó con cuidado. El timbre de parada sonó. Una vez, luego otra y otra. El espejo retrovisor vibró levemente. Ramiro levantó la vista. Por una fracción de segundo, vio a la mujer sentada en el último asiento, sonriendo.